En las profundidades del invierno medieval, a través de la helada extensión del paisaje europeo, el humo ascendía desde innumerables chimeneas hacia los grises cielos de diciembre. La nieve cubría los tejados de paja y convertía los caminos de tierra en un traicionero hielo. Dentro de las oscuras cabañas y los salones de piedra, las familias se reunían alrededor de hogueras crepitantes, obteniendo sustento de las reservas meticulosamente preparadas meses antes. El contraste entre la abundancia del verano y la escasez del invierno podía significar la diferencia entre la supervivencia y la hambruna. Cuando los alimentos frescos desaparecían bajo capas de escarcha y nieve, la gente medieval dependía de una intrincada red de técnicas de conservación, un conocimiento acumulado durante generaciones y perfeccionado a través de innumerables ciclos de festines y hambrunas. En este vídeo descubrirás 15 recetas medievales olvidadas que permitieron a nuestros antepasados sobrevivir a los inviernos más duros sin refrigeración, métodos modernos de enlatado o productos importados. Esta exploración te llevará desde las costas barridas por el viento de Noruega, donde el pescado se secaba en rejillas de madera, hasta las aldeas germánicas, donde los barriles de col fermentada llenaban los fríos sótanos. Exploraremos el humilde potaje que hervía a fuego lento perpetuamente sobre los fuegos campesinos y el elegante mortreus que adornaba las mesas nobles. Desde el hidromiel almacenado en las bodegas de los monasterios hasta el sangriento trabajo de la matanza de noviembre, cada receta cuenta una historia de ingenio, necesidad y una notable sabiduría culinaria. Sobrevivir al invierno medieval no consistía solo en tener comida. Requería conocimiento. Las familias necesitaban entender exactamente cuándo sacrificar su ganado, cuánta sal precisa empacar alrededor de la carne, qué verduras de raíz durarían meses en bodegas frías y cómo la fermentación podía transformar la col en sustento invernal. Estas no eran solo recetas. Representaban la comprensión acumulada de generaciones que vivieron y murieron gracias al éxito de sus esfuerzos de conservación. Los viejos enseñaban a los jóvenes, las madres pasaban técnicas alaquises a las hijas, los padres instruían a los hijos en el arte de la matanza de noviembre. Este conocimiento no existía en forma escrita, sino en la habilidad practicada, en el tacto que sabía cuándo la carne había absorbido suficiente sal, en el ojo que reconocía el chucrut correctamente fermentado, en la nariz que detectaba los primeros indicios de deterioro. Muchas de estas técnicas se han perdido en nuestra era de refrigeración y cadenas de suministro globales. Lo que una vez representó un conocimiento de supervivencia esencial se ha convertido en una curiosa nota histórica, estudiada por eruditos, pero rara vez practicada por la gente común. Sin embargo, en estas 15 recetas yace una sabiduría que vale la pena recuperar, no solo por interés histórico, sino por entender cómo nuestros antepasados resolvieron los problemas fundamentales de la seguridad alimentaria, sin nada más que observación, experimentación y tradición heredada. Algunas de estas recetas mantuvieron vivos a los campesinos más pobres durante los meses de helada, cuando la comida fresca se convertía en un vago recuerdo. Otras aparecían en los banquetes de Navidad en los salones nobles, demostrando que ni siquiera los ricos podían escapar al desafío fundamental del invierno, la necesidad de alimentos conservados cuando terminaba la temporada de cosecha. Todas compartían un hilo común: permitían la supervivencia cuando las temperaturas caían, la nieve se acumulaba y el concepto mismo de comida fresca se convertía en un recuerdo, mantenido vivo solo por la expectativa del eventual regreso de la primavera. Pronto, revelaremos cómo la gente medieval orquestaba un extraordinario ballet estacional de conservación: salar, ahumar, secar, fermentar, encurtir y almacenar, para asegurar que la abundancia del otoño los sostuviera durante la escasez del invierno. Comencemos este viaje de regreso a un tiempo en que el arte de conservar alimentos no era un pasatiempo ni una artesanía, sino literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, entre una familia que llegaba a la primavera y una que no. 1. Pescado seco, stockfish. Imagina la costa noruega en febrero, donde vientos cortantes azotan las aldeas pesqueras y las temperaturas rondan justo por encima del punto de congelación. En rejillas de madera que se extienden a lo largo de la costa, cuelgan miles de bacalaos, abiertos y destripados, transformándose lentamente en el aire frío y seco. Esta escena, repetida durante más de un milenio,
representa el método de conservación de alimentos más antiguo conocido del mundo. Una técnica tan exitosa que impulsó la expansión vikinga y se convirtió en la base económica de Noruega durante todo el período medieval. Esta técnica aparece por primera vez en un texto islandés del siglo XIII, la saga de Egil, que menciona al jefe Thorolf Kveldulfsson enviando pescado desde Noruega a Gran Bretaña ya en el año 875. El proceso requería condiciones precisas. El bacalao o eglefino, capturado durante la temporada de desove, era inmediatamente destripado, luego secado entero o abierto por la espina dorsal. Estos pescados preparados colgaban en rejillas al aire libre de febrero a mayo, cuando el clima noruego proporcionaba temperaturas frías y estables con mínima lluvia. En cuestión de semanas, aproximadamente el 80% del contenido de agua del pescado se evaporaba, dejando filetes densos y duros como una tabla que podían durar varios años sin estropearse. La genialidad nutricional del pescado seco residía en su concentración, no en la pérdida de nutrientes. El secado simplemente eliminaba el agua, preservando las proteínas, el hierro, el calcio y otros nutrientes esenciales en forma concentrada. El resultado era ligero, extremadamente duradero y altamente nutritivo. Cuando se necesitaba, el pescado seco podía reconstituirse remojándolo en agua. Fuentes contemporáneas describen el pescado seco como el equivalente islandés del pan, un alimento básico que sustentó a Islandia durante siglos. Los barcos vikingos transportaban pescado seco como provisiones estándar, junto con gachas, pan y mantequilla. Este bacalao conservado permitió los largos viajes que llevaron a los barcos nórdicos a través del Atlántico Norte hasta Islandia, Groenlandia y, finalmente, América del Norte. Su importancia económica no puede subestimarse. Representó la mayor parte de los ingresos comerciales de Noruega desde la era vikinga durante todo el período medieval, encontrándose en mercados desde Gran Bretaña hasta Constantinopla. 2. Arenque en salazón. Mientras los noruegos perfeccionaban el secado de pescado al aire libre, sus vecinos del sur desarrollaron una técnica igualmente vital que reformó la economía medieval. Las aguas invernales del Mar del Norte bullían de arenques, y cuando los pescadores subían sus redes repletas de estos peces plateados, no solo tenían comida, sino capital líquido. El arenque en salazón se convirtió en una de las mercancías más comercializadas en la vasta red de la Liga Hanseática, con arenques ahumados apareciendo en mercados tan lejanos como Constantinopla. En una era anterior a que el papel moneda dominara el comercio, los barriles de arenque salado funcionaban como una moneda efectiva, portátil, valiosa y universalmente demandada. El proceso de conservación combinaba simplicidad con eficacia. Después de destriparlos y quitarles la cabeza, los arenques se empacaban apretadamente en barriles de madera con copiosas cantidades de sal. La sal extraía la humedad de la carne osmóticamente, creando una salmuera con una concentración de sal de aproximadamente el 20%, suficiente para matar a la mayoría de las bacterias peligrosas. El resultado, conocido como arenque blanco, tenía una larga vida útil de hasta 2 años y podía transportarse a grandes distancias. Las observancias religiosas magnificaron la importancia del arenque más allá de las consideraciones dietéticas ordinarias. A partir del siglo IX, las regulaciones de la Iglesia cristiana requerían que los fieles ayunaran, es decir, se abstuvieran de comer carne, durante aproximadamente 180 días al año, aunque el número exacto variaba según la región y el período. Esto creó una demanda masiva y fiable de pescado como sustituto de la carne prohibida. Durante la Cuaresma y otros períodos designados sin carne, el arenque encurtido se convirtió en la proteína básica en todo el norte de Europa. Lo que comenzó como una conservación práctica se convirtió en un motor económico, con comunidades costeras enteras construyendo su prosperidad sobre barriles de pescado salado enviados a lo largo de las rutas comerciales hanseáticas por todo el mundo medieval. Potaje, pottage. Descendamos del comercio marítimo de pescado en conserva a la cabaña con suelo de tierra, donde un caldero de hierro cuelga sobre las brasas ardientes. Un aroma a guiso espeso impregna el pequeño espacio, no rico ni complejo, sino sustancioso y cálido. Este es el potaje,
la comida que mantuvo vivas a las poblaciones más pobres de la Europa medieval durante innumerables inviernos brutales. Esta sopa o guiso espeso, hecho hirviendo verduras, granos y, ocasionalmente, carne o pescado, formó la base de la dieta de los pobres desde el siglo IX hasta el XVII. El potaje de invierno se parecía poco a los guisos ricos en verduras posibles en los meses de verano. Cuando los productos frescos desaparecían, los guisantes secos, la avena y las verduras de raíz soportaban todo el peso de la supervivencia nutricional. Los registros agrícolas de fincas como Saxham Manor, en la década de 1320, revelan que el potaje de invierno consistía predominantemente en guisantes secos y cebada, complementados, si era posible, con repollo, nabos, puerros y cebollas. Las versiones campesinas eran bastante frugales, más caldo que guiso, estiradas para alimentar a familias numerosas con suministros limitados. La carne aparecía solo en ocasiones especiales. De lo contrario, la versión campesina obtenía su sabor de cualquier sal o hierba que tuvieran a mano. El método de cocción en sí mismo encarnaba la eficiencia e ingenio medieval. Los calderos de hierro, suspendidos sobre fuegos abiertos, permitían que el potaje hirviera a fuego lento durante todo el día, requiriendo una atención mínima de personas cuyas horas de luz estaban consumidas por el agotador trabajo agrícola. La olla podía permanecer sobre el fuego durante días, con ingredientes añadidos continuamente a medida que estaban disponibles. Los trabajadores tomaban porciones al entrar y salir de los campos, reponiendo el caldero según lo permitían los suministros. El caldero nunca se vaciaba por completo. Simplemente hervía a fuego lento perpetuamente, una fuente constante de nutrición cálida en los meses fríos, cuando cada caloría contaba para la supervivencia. Si había huesos disponibles de una matanza o de una rara comida de carne, iban directamente a la olla, enriqueciendo el caldo con cualquier sabor y nutriente que pudieran proporcionar. Incluso los restos que podrían parecer incomibles para los estándares modernos encontraban su camino hacia la olla del potaje. No se desperdiciaba nada. Todo lo que pudiera contribuir, aunque fuera mínimamente, al contenido de la olla, lo hacía. Esta cocción perpetua también servía a un propósito práctico más allá de la mera conveniencia. El calor constante mataba las bacterias, haciendo que el potaje fuera más seguro para consumir de lo que hubiera sido de otra manera, aunque la gente medieval entendía esto solo a través de la observación empírica, no del conocimiento científico. 4. Frumenti, gachas de trigo. Del potaje básico, pasamos a una comida que, notablemente, cerraba la brecha entre la necesidad campesina y la celebración noble. El frumenti, unas gachas de grano calientes hechas de trigo o cebada, aparecía tanto en los desayunos más humildes de las cabañas como en los banquetes de Navidad más grandiosos. El nombre deriva del latín frumentum, que significa grano. A lo largo del período medieval, el frumenti mantuvo un lugar especial en la cocina inglesa, sirviéndose a menudo junto con carne de venado en las mesas nobles, mientras que al mismo tiempo sustentaba a las familias pobres durante los períodos de escasez. El concepto básico permanecía constante: grano hervido en líquido, hasta que estuviera tierno y nutritivo. Lo que difería dramáticamente era la ejecución. La versión campesina representaba la cocina de supervivencia en su forma más básica. Agua y sal formaban la base. Cualquier grano que se pudiera conseguir se trituraba o molía groseramente. Luego se hervía hasta que los granos se abrían y ablandaban. Si existían huesos de comidas anteriores, hervirlos en el agua creaba un caldo que enriquecía el grano con recursos adicionales mínimos. Las preparaciones nobles transformaban el humilde grano en algo cercano al lujo. Recetas del siglo XIV instruyen a los cocineros a machacar trigo limpio en un mortero hasta que las cáscaras se desprendieran por completo, hervirlo en agua hasta que se abriera, luego mezclarlo con buen caldo de carne y leche de vaca dulce o leche de almendras. La mezcla se enriquecía aún más con yemas de huevo y se teñía de dorado con el precioso azafrán, una de las especias más caras del mundo medieval. Esta elaborada versión se parecía poco a las gachas de agua y grano del campesino, excepto en su estructura central. El mismo grano, el mismo método de cocción, pero experiencias completamente diferentes, separadas por el vasto abismo de la jerarquía social medieval. 5. Mortrius, potaje de carne noble.
Donde el frumenti representaba el extremo más simple de las preparaciones de granos cocidos, los ricos disfrutaban de una forma mucho más elaborada de potaje que transformaba múltiples carnes en un lujoso plato reconfortante de invierno. Imagina un día de invierno en una casa señorial, con la escarcha cubriendo las ventanas emplomadas. De la cocina llega el mortreus, o mortus, llamado así porque sus ingredientes principales eran finamente molidos en un mortero. Este rico potaje combinaba los mejores ingredientes disponibles en una comida que un historiador de alimentos medieval describió como algo que debe haber sido una comida bienvenida en un día de invierno. El Liber Cocorum, compilado en 1430, conserva una receta detallada. Los cocineros comenzaban hirviendo pollo y carne de cerdo fresca juntos hasta que estuvieran completamente cocidos. La carne se retiraba entonces con cuidado. Se separaban los huesos y la carne deshuesada se picaba y se molía finamente en un mortero, lo que requería un trabajo físico considerable. Esta carne molida se devolvía al sabroso caldo en el que se había cocido. Se añadía pan rallado para espesar la mezcla. El precioso azafrán teñía el plato de dorado mientras impartía su sabor característico. Finalmente, se añadían yemas de huevo para dar riqueza, y el plato terminado se adornaba con un polvo de especias caras. Los ingredientes mismos servían como significantes de riqueza y privilegio. El azafrán, derivado de los estigmas del croco, y que requería una inmensa cantidad de flores para producir incluso una pequeña cantidad, estaba entre las especias más caras del mundo. El uso de múltiples tipos de carne en un solo plato demostraba una abundancia que los campesinos apenas podían imaginar. El mortreus no era solo comida, era una declaración comestible de estatus. Mientras los campesinos comían un escaso potaje de guisantes y agua, los nobles disfrutaban de un mortreus enriquecido con carnes, huevos y especias preciosas. El mismo concepto básico, ingredientes conservados hervidos en líquido, pero el abismo entre ellos reflejaba la vasta brecha de la sociedad medieval. 6. La matanza de noviembre y el tocino, bacon. A medida que los colores del otoño se desvanecían hacia el gris invernal, la Europa medieval entraba en lo que los anglosajones llamaban sombríamente el mes de sangre. Comenzando en el día de San Martín, el 11 de noviembre, comenzaba la matanza anual. A través de pueblos y señoríos, los chillidos de los cerdos y el ganado moribundos se mezclaban con el humo de los fuegos de conservación en un ritual anual que era a la vez esencial y brutal. La supervivencia invernal requería un sacrificio otoñal. Los animales que habían pastado durante la primavera y el verano no sobrevivirían al invierno con el costoso forraje almacenado. Era mejor sacrificar en otoño, conservar la carne y asegurar las proteínas para los meses helados venideros. El proceso de conservación combinaba múltiples técnicas. El salado formaba la base. La sal extraía la humedad de la carne osmóticamente, mientras creaba un ambiente hostil para las bacterias que causan el deterioro. La carne se frotaba a fondo con sal o se remojaba durante días en una salmuera lo suficientemente fuerte como para hacer flotar un huevo. Después del salado inicial, la carne a menudo se secaba en espacios frescos y bien ventilados. Finalmente, muchas piezas se sometían al ahumado, colgadas sobre un fuego donde absorbían los compuestos conservantes del humo. La combinación de salado y ahumado producía el bacon, tocino, panceta, carne de cerdo curada que podía durar meses y se convirtió en un pilar de la dieta invernal. La carne de cerdo dominaba las reservas de carne curada, especialmente para la gente común, por razones prácticas más allá de su sabor. Los cerdos resultaron ser notablemente fáciles de criar en las aldeas medievales. Requerían menos pasto que el ganado o las ovejas y consumían voluntariamente restos, bellotas y forraje que otro ganado rechazaría. Una familia campesina podía criar 1 o 2 cerdos con recursos mínimos, haciendo que la conservación de la carne de cerdo fuera accesible incluso para los pobres. A diferencia del ganado, que representaba una inversión significativa y proporcionaba valor de trabajo como animales de tiro, los cerdos existían principalmente como fuentes de alimento, lo que hacía que su sacrificio fuera económicamente sencillo. Más importante para fines de conservación, la carne de cerdo absorbía significativamente menos sal que la carne de res o de cordero, lo que le ayudaba a retener mejor la humedad durante el proceso de curado
y a mantenerse más sabrosa después de meses de almacenamiento. La carne de res y cordero curada se volvía extremadamente seca y salada, requiriendo una cocción muy prolongada para reducir el contenido de sal y hacerla comestible. El tocino, por el contrario, retenía suficiente humedad y sabor para ser consumido más fácilmente, lo que explica su preeminencia en la dieta invernal en todas las clases sociales. 7. Manteca, sebo y el uso completo. Cada parte de los animales sacrificados encontraba un uso en los hogares medievales, que no podían permitirse el lujo de desperdiciar. La grasa sobrante se derretía cuidadosamente en manteca de cerdo, un producto cocido y conservado. Esta valiosa sustancia podía usarse para envasar carnes cocidas para almacenamiento a largo plazo o para cocinar las limitadas verduras y granos que componían la comida diaria. La grasa de res, derretida en sebo, producía velas, esenciales para iluminar los largos y oscuros meses de invierno, cuando la oscuridad caía a media tarde y no se levantaba hasta mucho después del amanecer. Los huesos se guardaban meticulosamente para enriquecer el caldo del potaje, hervidos repetidamente hasta que entregaban la última pizca de sabor y nutrición. Incluso los intestinos se convertían en tripas para salchichas, otra forma de carne conservada que utilizaba restos y cortes de menor calidad. La sangre se recogía y se convertía en morcillas o se añadía a las salchichas. No se podía desperdiciar nada de animales que representaban una inversión nutricional tan significativa y cuyo sacrificio representaba un evento único al año para la mayoría de las familias. 8. Chucrut, sauerkraut. En el rincón de una cabaña germánica se encontraba un barril de madera, con la tapa lastrada, una burbuja ocasional subiendo a través de la salmuera interior. Un olor agrio a repollo fermentado impregnaba el espacio, un aroma familiar para los hogares medievales desde Europa del Este hasta los territorios germánicos. Esta técnica viajó uno de los viajes culinarios más largos de la historia, originándose a miles de millas de distancia antes de convertirse en una comida definitoria de la Alemania medieval y Europa del Este. El origen de esta técnica yace en la antigua China, donde los trabajadores que construían la Gran Muralla en el siglo XIII a.C. descubrieron que el repollo enterrado bajo la nieve invernal sufría una transformación. Los registros más antiguos, que datan de hace unos 2000 años, alrededor del siglo XIII a.C., describen el repollo fermentado en vino de arroz como provisiones para los trabajadores. Cómo exactamente este método de conservación viajó hacia el oeste sigue siendo parcialmente oscuro, perdido en el movimiento de pueblos a través de la estepa asiática. La mayoría de los historiadores atribuyen su viaje a los hunos, mongoles o tártaros, pueblos nómadas para quienes los alimentos conservados representaban una tecnología de supervivencia esencial. Según la tradición popular, la técnica llegó a Alsacia alrededor del 451 d.C. con la llegada de los hunos, aunque esta fecha específica se basa más en la leyenda que en evidencia histórica documentada. El proceso de fermentación en sí combinaba una elegante simplicidad con requisitos precisos. Solo se necesitaban dos ingredientes: repollo y sal. El repollo se rallaba y se mezclaba a fondo con sal, generalmente alrededor del 2% del peso del repollo. Empacado firmemente en barriles para excluir el aire y lastrado para mantener el repollo sumergido bajo su propia salmuera, la mezcla sufría una fermentación anaeróbica. Las bacterias del ácido láctico de origen natural convertían los azúcares del repollo en ácido láctico, que conservaba el repollo y creaba su característico sabor agrio. Las comunidades europeas medievales, especialmente en climas fríos ideales para el cultivo de repollo, adoptaron el chucrut con entusiasmo. Cada otoño, las familias preparaban enormes cantidades para mantenerse durante el largo invierno. Más allá de la mera conservación, el chucrut proporcionaba una nutrición esencial. Su alto contenido de vitamina C ayudaba a prevenir el escorbuto durante los meses de invierno, cuando las frutas y verduras frescas desaparecían. El proceso de fermentación creaba probióticos que ayudaban a la digestión y promovían la salud. El sabor agrio añadía una bienvenida variedad a la sosa dieta invernal. Quizás lo más notable es que la fermentación preservaba e incluso mejoraba el valor nutricional del repollo en lugar de agotarlo. 9. Queso, la leche conservada.
Considera el desafío que enfrentaban los granjeros medievales a medida que avanzaba el verano. Vacas, cabras y ovejas producían leche en abundancia, mucho más de lo que se podía consumir fresca. En cuestión de días, esta leche se agriaría, desperdiciando una valiosa nutrición. Sin embargo, se acercaba el invierno, cuando esos mismos animales producirían poca o ninguna leche. Este desajuste estacional impulsó el desarrollo y refinamiento de una de las tecnologías de conservación más exitosas de la humanidad, la fabricación de queso. El proceso de elaboración del queso combinaba esencialmente la fermentación y el salado. La leche fresca se inoculaba con bacterias o ácidos, lo que hacía que se cuajara, separándose en cuajada sólida y suero líquido. Luego, la cuajada se salaba y se prensaba para eliminar más humedad. Lo que sucedía a continuación determinaba el carácter del queso. Los quesos blandos sufrían una maduración mínima y requerían ser consumidos en semanas o meses. El queso duro, sin embargo, representaba la supervivencia invernal misma. Estas variedades curadas, conocidas en latín como caseus vetus, queso viejo, pasaban meses de almacenamiento cuidadoso, durante los cuales las enzimas y las bacterias beneficiosas transformaban su textura y sabor, mientras que la sal impedía el deterioro. El resultado era un alimento que podía almacenarse durante muchos meses en cámaras de bodega, especialmente durante el frío del invierno. El clima más frío de Europa contribuyó inadvertidamente a la calidad del queso. Los quesos europeos podían elaborarse con menos sal que las variedades de Oriente Medio, gracias a las temperaturas naturalmente más frescas. Esta cantidad reducida de sal creaba un ambiente donde diversos microbios y mohos podían prosperar en el queso en maduración, dando a los quesos europeos curados sus sabores distintivos e interesantes. Los quesos que surgían de las bodegas medievales europeas se parecían poco a los quesos fuertemente salados de climas más cálidos. Los monasterios jugaron un papel crucial en el perfeccionamiento de las técnicas de elaboración de queso. Las comunidades monásticas se convirtieron en centros de excelencia en la producción de queso. Los monjes desarrollaron algunos de los quesos medievales más famosos, notablemente el brie, inventado en la abadía de Rueil en Brie. Otros quesos famosos como el Gouda, con orígenes que se remontan al siglo VI en las comunidades agrícolas alrededor del pueblo de Gouda, también se hicieron prominentes durante el período medieval. Las casas benedictinas comercializaron la producción de queso, reconociendo que la conservación láctea podía generar ingresos sustanciales. Durante los meses de invierno, cuando la carne fresca era escasa, los quesos almacenados proporcionaban proteínas asequibles en todas las clases sociales. 10. Bodegas de raíces, sótanos. Al descender por los escalones toscamente tallados hacia la fría oscuridad debajo de una vivienda medieval, entrabas en un espacio que funcionaba como el refrigerador de la naturaleza. El olor terroso del almacenamiento subterráneo se mezclaba con los aromas de las verduras almacenadas. Nabos, chiribías, zanahorias, cebollas. Esta cámara subterránea, la bodega de raíces, o sótano de raíces, representaba una de las tecnologías de conservación de alimentos más simples pero más efectivas. A diferencia de las técnicas activas de salado o fermentación, las bodegas de raíces funcionaban mediante un control ambiental pasivo. La estructura física utilizaba las propiedades aislantes naturales de la tierra, siendo parcial o totalmente subterránea. Estas cámaras mantenían una temperatura notablemente estable, independientemente del clima en la superficie. Las bodegas de raíces medievales generalmente mantenían temperaturas entre 0 y 4 °C, 32-40 °C, lo suficientemente frías para retardar el deterioro, pero lo suficientemente cálidas para evitar la congelación. Los niveles de humedad se mantenían naturalmente entre el 85% y el 90%, proporcionando la humedad esencial para evitar que las verduras se marchitaran. Esta combinación prolongaba la frescura durante meses. Las verduras almacenadas en estas bodegas compartían características que las hacían adecuadas para este método. Los nabos y las chiribías dominaban las bodegas de raíces medievales. Ambos eran tan comunes que el nabo llegó a asociarse con las clases bajas debido a su disponibilidad ubicua. Las zanahorias, que aparecían en varios colores en la Edad Media, también se almacenaban bien. Las remolachas proporcionaban raíces comestibles y hojas verdes.
Las cebollas y los ajos a menudo se colgaban en ristras trenzadas de los techos de las bodegas. Lo que unía a estas verduras era su capacidad para sobrevivir meses de almacenamiento si se mantenían adecuadamente secas y frescas. Las bodegas de raíces medievales almacenaban más que solo verduras. Funcionaban como cámaras frigoríficas integrales. Jarras de barro con verduras encurtidas y conservas llenaban los estantes. La carne salada y el pescado salado se beneficiaban del almacenamiento fresco. En algunos casos, cámaras separadas proporcionaban condiciones específicas para alimentos particulares. Las manzanas requerían condiciones ligeramente diferentes a las verduras de raíz. El queso en maduración ocupaba sus propias cámaras, donde la temperatura y la humedad podían monitorearse para una maduración óptima. 11. Legumbres, secas. Colgando de las vigas de las cabañas medievales, había ristras de vainas de guisantes secos. Su contenido hacía tiempo endurecido en legumbres duras. Jarras de barro contenían lentejas marrones y verdes, meticulosamente secadas después de la cosecha. Estas humildes legumbres, frijoles, guisantes y lentejas, representaban una de las fuentes de proteínas conservadas más antiguas y fiables de la humanidad. Durante más de 10.000 años, las legumbres se han clasificado entre los alimentos más importantes del mundo. La evidencia arqueológica rastrea el cultivo de legumbres hasta la prehistoria. Los guisantes se cultivaban en el Mediterráneo oriental y Mesopotamia hace al menos 5.000 años. En Gran Bretaña, los guisantes aparecieron en cultivo durante el período medieval, volviéndose tan integrales a la dieta que dominaron los registros agrícolas en el siglo XIV. Documentos históricos de las cuentas de Kickham Manor de la década de 1320 revelan que los guisantes de campo y la cebada formaban los ingredientes más comunes en el potaje campesino. Las ventajas de almacenar legumbres secas las hacían ideales para la supervivencia invernal. Después de la cosecha, las legumbres podían secarse fácilmente simplemente dejándolas en el campo o extendiéndolas en áreas secas hasta que toda la humedad se evaporara. Una vez debidamente secas, las legumbres conservaban su valor nutricional durante períodos de tiempo relativamente largos, meses o incluso años, si se mantenían constantemente secas. A diferencia de algunos métodos de conservación que agotan los nutrientes, el secado de las legumbres concentraba los nutrientes, creando un alimento más denso en energía. La contribución nutricional de las legumbres a la dieta medieval no puede subestimarse. Los frijoles, guisantes y lentejas proporcionaban una excelente proteína vegetal, esencial para poblaciones donde la carne representaba un lujo caro. Los carbohidratos complejos ofrecían energía sostenida para el trabajo físico, mientras que la fibra sustancial ayudaba a la digestión. Las vitaminas B, particularmente abundantes en las legumbres, apoyaban el metabolismo y la salud. Minerales como el hierro aparecían en cantidades que hacían que las legumbres fueran invaluables para aquellos cuya ingesta de hierro de la carne seguía siendo limitada. 12. Miel e hidromiel. En el monasterio, las colmenas cuidadosamente atendidas, llamadas skeps, estaban envueltas en capas protectoras de paja contra el frío del invierno. Dentro de las reservas del monasterio, jarras selladas contenían miel, el edulcorante conservado de la naturaleza, una sustancia tan valiosa que servía simultáneamente como alimento, medicina, conservante y moneda. La apicultura floreció en la Europa medieval, donde muchas granjas mantenían colmenas y cosechaban miel. Las colmenas distintivas, cestas cónicas llamadas skeps, derivaban su nombre de la palabra anglosajona skepa, que significa cesta. El momento de la cosecha de miel seguía ritmos estacionales, registrados en textos como el Manual Agrícola Bizantino, Geopónica del siglo X. Este completo texto agrícola recomendaba 3 cosechas de miel al año, la primera a principios de mayo, la segunda durante el verano y la tercera alrededor de octubre, antes de la llegada del invierno. Crucial para la apicultura sostenible era la comprensión de que las abejas necesitaban miel para su propia supervivencia invernal. Las fuentes medievales aconsejaban dejar al menos 1/10 parte de la miel durante las 2 primeras cosechas y 2/3 durante la crucial cosecha de otoño. Este equilibrio entre la necesidad humana y la supervivencia de la colonia demuestra una sofisticada comprensión de la apicultura. La protección invernal de las abejas requería una atención cuidadosa.
Los skeps estaban protegidos por jacles, tiendas puntiagudas tejidas de paja que desviaban la lluvia y la nieve mientras proporcionaban aislamiento. En las regiones más frías del norte, los apicultores acolchaban las colmenas con capas adicionales de paja y corteza. Las abejas que retenían panales llenos y recibían una protección adecuada podían sobrevivir al frío en cualquier lugar al sur del círculo polar ártico. El uso de la miel iba más allá del mero endulzamiento. Con la caña de azúcar desconocida en la Europa medieval temprana, la miel servía como el principal edulcorante para todo, desde la repostería y los dulces hasta los remedios populares. Sus propiedades antimicrobianas la hacían valiosa para tratar heridas y crear preparaciones medicinales. Lo más importante para la supervivencia invernal, la miel formaba la base del hidromiel, a menudo llamada la bebida alcohólica más antigua del mundo. Esta bebida a base de miel combinaba la fermentación con las propiedades conservantes naturales de la miel, creando una bebida de invierno que podía almacenarse durante más tiempo que la cerveza sin protección. 13. Pan de invierno y trenchers, platillos de pan. Una vez a la semana en las aldeas medievales, el horno comunal se calentaba a temperatura de horneado y las familias traían su masa preparada para la cocción de pan de la semana. Los panes que surgían, oscuros, densos, sustanciosos, estaban hechos de los granos de invierno plantados el otoño anterior. Estos panes tenían que durar hasta el próximo día de horneado, permaneciendo comestibles incluso cuando se endurecían hasta alcanzar una solidez densa que requería remojarlos en potaje o cerveza para consumirlos. Los granos que se convertían en pan medieval reflejaban tanto la necesidad agrícola como la jerarquía social. El centeno dominaba el pan campesino, plantado en otoño como un cultivo de invierno que podía sobrevivir bajo la nieve. La gran ventaja del centeno era su tolerancia a suelos pobres. Los suelos arenosos o turbosos, que no podían soportar el trigo, aún producían cosechas de centeno aceptables. El trigo, también un cultivo de invierno, producía un pan superior con una textura más fina y un color más claro, pero requería mejor suelo y condiciones más favorables, lo que lo convertía principalmente en un cultivo para las fincas ricas. La cebada y la avena se mezclaban más comúnmente con otros granos para extender el valor de la harina de trigo o centeno. Las combinaciones regionales de granos reflejaban las condiciones locales y los recursos disponibles. En la Francia medieval, el meslín o morcajo, una mezcla de trigo y centeno molidos juntos, producía un pan que equilibraba las cualidades superiores de horneado del trigo con la fiabilidad y economía del centeno. Los siervos en todo el noroeste de Europa medieval preparaban comúnmente pan de centeno mezclado con pequeñas cantidades de cebada y avena, creando panes oscuros y ásperos que proporcionaban sustento, si no refinamiento. La distinción social en la calidad del pan era inmediatamente visible. Panes ásperos y oscuros, salpicados de paja y salvado, adornaban las mesas campesinas, mientras que los hogares ricos disfrutaban de pan de trigo más blanco con una textura más fina. La realidad del almacenamiento del pan moldeó los hábitos alimenticios medievales de maneras que podrían sorprender a los consumidores modernos. El pan horneado semanalmente en hornos comunales inevitablemente se volvía rancio, endureciéndose progresivamente a medida que pasaban los días. Hacia el final de la semana, los panes alcanzaban una dureza casi pétrea que los hacía imposibles de morder directamente. En lugar de desechar este pan duro, un concepto que habría sido inimaginable e incluso pecaminoso para personas que entendían el pan como el sustento de la vida, la gente medieval lo incorporaba a su dieta a través de varias estrategias ingeniosas. El pan duro se partía y se remojaba en potaje o cerveza floja, donde se ablandaba y absorbía el líquido, mientras añadía sustancia y densidad a las sopas frugales. El pan duro servía como trenchers o tajadores, gruesas rebanadas que funcionaban como platos comestibles, absorbiendo los jugos de la comida colocada sobre ellos. Luego se comían al final de la comida o se daban a los pobres como actos de caridad. El pan endurecido se añadía a sopas y guisos, donde la cocción prolongada lo ablandaba mientras espesaba el líquido y añadía calorías. Incluso los restos verdaderamente incomibles no se desperdiciaban. Se daban a los cerdos u otro ganado en lugar de simplemente tirarlos. Este uso completo del pan
desde el pan fresco hasta el resto duro como una piedra, reflejaba la comprensión medieval de que desperdiciar pan era desperdiciar el grano que había llevado meses cultivar, cosechar, trillar, moler y hornear. Para personas que vivían cerca de la subsistencia, tal desperdicio representaba no solo una pérdida económica, sino un fracaso moral. 14. Encurtidos. Pickling. Imagina el momento en que un ama de casa medieval rompía el sello de cera de una jarra de barro que había permanecido intacta en el sótano desde el otoño. Un olor agrio a vinagre escapaba cuando se levantaba la tapa, revelando verduras conservadas en salmuera. Este bocado ácido y sabroso rompía la monótona insipidez de una dieta invernal, dominada por pan, gachas y carne fuertemente salada. Las verduras encurtidas representaban más que solo conservación, ofrecían variedad, brillo y sabores que el invierno, de otro modo, carecía por completo. La gama de alimentos sometidos al encurtido iba mucho más allá de los pepinos que asociamos principalmente con los encurtidos hoy en día. Pepinos, repollo y cebollas ciertamente aparecían en las preparaciones de encurtidos medievales, pero también lo hacían una variedad de verduras de raíz, champiñones, hierbas como la raíz de perejil, e incluso huevos y pescado para preparaciones especiales. Fuentes del período Tudor documentan elaboradas preparaciones de encurtidos de verduras y hierbas conservadas en verjus, agraz o vinagres especiados, transformando la conservación en una demostración de riqueza. Los líquidos de conservación en sí variaban enormemente. Mientras que los encurtidos modernos se asocian casi universalmente con el vinagre, el encurtido medieval utilizaba una variedad de opciones: salmuera, hecha de simples soluciones de agua salada; vinagre, si estaba disponible; jugo de limón o verjus, en regiones donde se podían obtener; jarabes de miel o azúcar, si la riqueza lo permitía. El elemento común en todas estas variaciones era la acidez o la alta concentración de sal, que prevenía el deterioro al tiempo que impartía un sabor picante característico. Las recetas históricas revelan la complejidad del encurtido medieval. Libros de cocina medievales como The Form of Curry, siglo XIV, incluyen instrucciones para el compost, preparaciones encurtidas que variaban enormemente. Estos platos de encurtidos medievales combinaban ingredientes como zanahorias, nabos, verduras de raíz y frutas, conservados en vinagre y vino, y aromatizados con especias caras, incluyendo jengibre, azafrán, pasas, semillas de hinojo y miel. El costo de los ingredientes, especialmente el azafrán, marcaba esta preparación como noble, pero la técnica básica se reducía a versiones más simples disponibles para los hogares comunes. 15. Manzanas secas y sidra. Cuando llegaba la cosecha de manzanas de otoño, carros cargados de fruta llegaban de los huertos, mucho más de lo que cualquier hogar podía consumir fresco. La gente medieval enfrentaba un desafío familiar: la abundancia estacional que requería conservación. Dos métodos principales abordaban este desafío: el secado y la fermentación. Las manzanas secas duraban meses almacenadas en recipientes sellados. La sidra fermentada proporcionaba una bebida de invierno. El secado de manzanas, documentado como un método de conservación popular en el siglo XVI, aunque ciertamente practicado antes, seguía procedimientos sencillos. Las manzanas se cortaban en aros o segmentos, eliminando el corazón y las semillas. En climas del sur con sol de otoño fiable, estas rodajas podían colocarse al sol caliente. En regiones más nubladas del norte, las rodajas de manzana se ensartaban en cuerdas gruesas y se colgaban en lugares cálidos y secos, cerca de hogares, en áticos o en otros lugares donde el calor residual y la circulación de aire promovían el secado. Las manzanas debidamente secas se convertían en excelentes golosinas de invierno, masticables y dulces. Cuando se necesitaban para cocinar, se remojaban en agua o cerveza hasta que se rehidrataban, luego se incorporaban en pudines o salsas. La fabricación de sidra transformaba la abundancia líquida en una bebida conservada. Las manzanas se trituraban y prensaban, extrayendo un jugo que luego se fermentaba mediante la acción de levaduras silvestres. La fermentación convertía los azúcares de la fruta en alcohol, creando sidra dura, una bebida alcohólica que servía como alternativa a la cerveza y el ale. El contenido de alcohol en sí mismo actuaba como conservante,
permitiendo que la sidra se almacenara durante el invierno en habitaciones o bodegas frías, donde las bajas temperaturas ralentizaban la fermentación adicional. La astringencia de la sidra resultó esencial para la conservación en climas más fríos. Los taninos presentes de forma natural en las pieles de las manzanas, y especialmente en la sidra hecha de variedades especiales de manzanas amargas, ayudaban a conservar la bebida durante el largo invierno. En regiones bendecidas con huertos de manzanos, especialmente Inglaterra y el norte de Francia, la sidra se convirtió en una bebida de invierno básica. Cada granja con manzanos producía sidra, y el prensado de sidra en otoño se convertía en un evento comunitario, donde los vecinos se reunían para compartir el trabajo. Bonus: cerveza, ale y beer de invierno. En diciembre, el vapor se elevaba en el aire frío de las cervecerías, ya que la temporada de elaboración de cerveza de invierno comenzaba en serio. En el interior, los cerveceros supervisaban el proceso cuidadosamente controlado de crear la bebida más fundamental de la Europa medieval. Esto no era solo hacer una bebida por placer. La cerveza, beer, y el ale proporcionaban nutrición esencial, hidratación más segura que el agua y calorías necesarias para sobrevivir durante los meses fríos. El momento de la elaboración de la cerveza era de suma importancia. Las temperaturas frías del invierno guardaban el secreto para producir ale que duraría más allá del consumo rápido forzado por el rápido deterioro en los meses más cálidos. Entender la cerveza y el ale medieval requiere distinguirlos. El ale consistía en granos germinados, agua y levadura. Con el mosto, el líquido infundido de grano, no completamente hervido antes de la fermentación. La cerveza, beer, por otro lado, implicaba hervir el mosto con lúpulo antes de la fermentación. El lúpulo saborizaba y, críticamente, conservaba la cerveza. Esta distinción moldeó los patrones de consumo de bebidas en toda la Europa medieval. La realidad de la conservación del ale residía en el momento oportuno. El alcohol en sí mismo actúa como conservante, pero un ale elaborado con una cantidad sustancial de grano, produciendo un mayor contenido de alcohol, podía de hecho durar meses en las condiciones adecuadas, específicamente si se elaboraba durante el invierno. Esta fue una visión clave que moldeó los horarios de elaboración medievales. El comercio de ale funcionaba casi exclusivamente como una empresa de invierno. Los registros históricos documentan que los primeros barcos que transportaban ale salían de los puertos el 16 de diciembre, y los últimos barcos zarpaban el 16 de marzo. Las temperaturas frías eran esenciales para la conservación del ale, tanto durante el transporte como en el almacenamiento. La introducción del lúpulo revolucionó la conservación de la cerveza. Alrededor del año 1200, los cerveceros de Bremen, Alemania, perfeccionaron el arte de lupulizar la cerveza, determinando las cantidades y tipos precisos de lúpulo necesarios para conservar la cerveza hasta por 6 meses. Este avance permitió que la cerveza se enviara a distancias considerables, a mercados en Inglaterra y los Países Bajos. Para el siglo XIII, el lúpulo se había convertido en un ingrediente común en las cervezas del norte de Europa, aunque el ale sin lúpulo persistió en Inglaterra y otras regiones donde la tradición mantenía los métodos más antiguos. La importancia nutricional y social del ale y la cerveza iba más allá de la mera elección de bebida. La cerveza pequeña, small beer, una cerveza floja con un contenido de alcohol mínimo, demostró ser altamente nutritiva, proporcionando vitaminas B, calorías y otros nutrientes del grano, mientras contenía solo suficiente alcohol para actuar como conservante y hacerla más segura que el agua. Esta cerveza pequeña proporcionaba hidratación sin intoxicación. La cantidad consumida parece notable para los estándares modernos. Para el siglo XVI, la gente en las ciudades europeas bebía aproximadamente 250 litros de cerveza por persona al año, aproximadamente 3-4 de litro al día. Este consumo reflejaba tanto la necesidad nutricional como la falta de fiabilidad de las fuentes de agua. Conclusión: un sistema integrado de supervivencia. Estas 15 recetas que hemos explorado no eran técnicas aisladas que existían de forma independiente. Más bien, formaban parte de un sistema integrado de supervivencia estacional, donde cada método de conservación complementaba a los demás en un enfoque integral para la preparación invernal. Cada otoño,
La gente medieval en toda Europa orquestaba un esfuerzo de conservación complejo que debe haber parecido coreografiado en su coordinación. El ganado era sacrificado y su carne salada, ahumada y envasada en manteca. Las verduras se encurtían en vinagre, se almacenaban en bodegas de raíces o se fermentaban en chucrut. El pescado se salaba en barriles o se secaba al aire. Todo esto sucedía simultáneamente en un período concentrado de frenética actividad otoñal, un esfuerzo de toda la comunidad donde el éxito significaba supervivencia y el fracaso, hambruna. El ritmo estacional que gobernaba la vida medieval se ha olvidado en gran medida en nuestro mundo moderno de disponibilidad durante todo el año. La primavera y el verano significaban producción, crecimiento y abundancia. El otoño traía el trabajo febril de la conservación. El invierno significaba vivir enteramente de esas reservas cuidadosamente conservadas, con la calidad del trabajo de otoño, determinando la idoneidad de la dieta de invierno. La gente medieval vivía íntimamente conectada a estos ritmos estacionales de maneras que apenas podemos imaginar. La ruptura de este antiguo ciclo por la refrigeración moderna y las cadenas de suministro globales representa un cambio fundamental en la relación de la humanidad con la comida y las estaciones. El conocimiento encarnado en estas técnicas de conservación representaba una sabiduría acumulada, perfeccionada a través de innumerables generaciones y transmitida a través de la tradición oral de padres a hijos, de ancianos experimentados a jóvenes receptivos. Saber exactamente cuándo cosechar cada cultivo para una conservación óptima, cuánta sal precisa aplicar a la carne para conservarla sin hacerla incomiblemente salada, cuánto tiempo secar el pescado para lograr la conservación adecuada sin secarlo en exceso, cuándo tomar miel de las colmenas, dejando suficiente para que las abejas sobrevivieran al invierno. Todo esto requería una comprensión íntima que solo provenía de años de observación y práctica. La abuela que enseñaba a su nieta la sensación exacta de la carne debidamente salada, el padre que mostraba a su hijo cómo juzgar cuando el pescado se había secado lo suficiente, el experto en quesos del pueblo que compartía sus técnicas con los vecinos. Estos individuos servían como repositorios del conocimiento de supervivencia que sostenía a comunidades enteras. Fracasar en estas técnicas tenía consecuencias mucho más graves que la mera decepción. Calcular mal la cantidad de sal podía significar carne podrida y la pérdida de reservas de proteínas que habían costado meses de cuidadosa crianza. Este conocimiento, por lo tanto, no era información casual para ser medio recordada o aplicada descuidadamente. Era la supervivencia misma encarnada en la técnica y la práctica, guardada y transmitida con la seriedad que merecía. La dimensión social de la conservación revela que, aunque las mismas técnicas básicas se utilizaban en todas las clases sociales, la ejecución y la experiencia diferían enormemente. Tanto los campesinos como los nobles dependían de alimentos conservados. El desafío del invierno no reconocía la distinción social en la necesidad básica de alimentos que duraran. Ambos enfrentaban la misma realidad. La comida fresca desaparecía con la llegada del invierno, y la supervivencia dependía de lo que se había conservado meses antes. Sin embargo, el escaso potaje campesino de agua, guisantes secos y sal no se parecía en nada al mortreus, noble enriquecido con múltiples carnes, azafrán y especias caras. Ambos dependían del salado y el ahumado para conservar la carne, pero el campesino comía carne de cerdo fuertemente salada e incomible, que requería un largo remojo y cocción para volverse comestible, mientras que los nobles disfrutaban de jamones frotados con miel y especias antes de ahumarlos, creando una carne conservada que seguía siendo relativamente agradable de comer. Los mismos principios básicos de conservación, la sal extrae la humedad, el humo añade conservantes, el frío retrasa la descomposición, producían experiencias culinarias radicalmente diferentes, reflejando y reforzando la rígida jerarquía social que estructuraba la sociedad medieval. El invierno, en este sentido, servía tanto de igualador como de divisor. Un igualador en el sentido de que todos dependían de alimentos conservados. Un divisor en el sentido de que la riqueza determinaba la calidad y variedad de lo que se conservaba. El impacto económico de la conservación de alimentos se extendía más allá de la mera supervivencia doméstica, moldeando el comercio medieval. La capacidad de conservar el pescado transformó la abundancia regional en productos básicos comercializables
que se movían a lo largo de las rutas hanseáticas por toda Europa. El pescado seco y el arenque salado se volvieron tan valiosos y fiables que funcionaban eficazmente como moneda. Los monasterios construyeron empresas comerciales en torno a la fabricación de queso, reconociendo que los productos lácteos conservados podían generar ingresos sustanciales mientras alimentaban a sus comunidades. La economía medieval, en un sentido muy real, estaba ella misma conservada. El comercio de bienes conservados formaba una parte sustancial del comercio medieval. Las observancias religiosas influyeron profundamente en la cultura alimentaria medieval a través de los requisitos cristianos de ayuno. El mandato de que los cristianos devotos se abstuvieran de comer carne creó una demanda masiva y fiable de alternativas, especialmente pescado conservado. Los estrictos requisitos de la Cuaresma y otros períodos sin carne ejercieron una intensa presión para desarrollar sistemas eficientes de conservación y distribución de pescado. Las limitaciones impuestas por la observancia religiosa impulsaron así la innovación tecnológica y comercial. Lo que más nos llama la atención al mirar hacia atrás a estas técnicas es cuánto hemos perdido. La gran mayoría de las personas hoy en día no tienen conocimiento de cómo conservar alimentos sin refrigeración. Hemos perdido la conexión con los ciclos alimentarios estacionales. No entendemos la ciencia de la conservación que nuestros antepasados conocían íntimamente a través de la experiencia práctica. Hemos olvidado el sabor de los alimentos debidamente conservados. Esta conexión rota con nuestra herencia representa una pérdida de conocimiento práctico y de comprensión de cómo se entrelazan la comida y las estaciones. Mirando hacia atrás desde una perspectiva moderna, tenemos mucho que aprender de la supervivencia invernal medieval. La sociedad contemporánea está presenciando un renacimiento del interés en las técnicas de fermentación, con el chucrut, la kombucha y el pan de masa madre, encontrando nuevas audiencias. La fabricación de queso artesanal ha experimentado un resurgimiento a medida que los consumidores buscan alternativas a la producción industrial. El movimiento de la granja a la mesa busca reconectar a las personas con patrones de alimentación estacionales. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad están haciendo que las técnicas de conservación tradicionales vuelvan a ser relevantes, a medida que la gente reconoce que estos métodos medievales eran notablemente ecológicos, no requerían refrigeración, tenían mínimos insumos de energía y producían pocos residuos. La sabiduría digna de recuperar va más allá de las técnicas de conservación específicas, hacia una comprensión más amplia. La gente medieval entendía visceralmente que la abundancia debe conservarse para tiempos de escasez, una lección que las sociedades modernas opulentas han olvidado en gran medida en nuestra expectativa de disponibilidad perpetua. Sabían cómo transformar los alimentos para que duraran, utilizando procesos químicos y biológicos para alterar fundamentalmente las propiedades de los alimentos, preservando o incluso mejorando el valor nutricional. Apreciaban los ritmos estacionales, viviendo en armonía con los ciclos de crecimiento y latencia que la tecnología moderna nos permite ignorar. Construyeron la seguridad alimentaria a través del conocimiento y la técnica, no a través de la tecnología y las cadenas de suministro globales. Cuando se ven con ojos modernos, vemos que nuestros antepasados no eran primitivos ni atrasados, eran practicantes ingeniosos, conocedores y hábiles de una sofisticada tecnología alimentaria. Resolvieron el problema de la supervivencia invernal sin electricidad, refrigeración ni química moderna, utilizando solo la observación, el experimento y la tradición acumulada. Los alimentos que crearon, queso curado, chucrut, tocino, encurtidos, pescado seco, pan, cerveza, permanecen con nosotros hoy, consumidos no por necesidad, sino por preferencia. Su legado culinario perdura de maneras que nunca podrían haber imaginado, con técnicas desarrolladas para la supervivencia, convirtiéndose en tradiciones y artesanías celebradas. Gracias por acompañarme en este viaje a los inviernos medievales y las recetas olvidadas que hicieron posible la supervivencia durante esos largos y fríos meses, cuando la comida fresca se convirtió en un vago recuerdo. Espero que hayas descubierto algo nuevo sobre cómo vivían, comían y perseveraban nuestros antepasados, cómo transformaron el desafío de la escasez invernal en una oportunidad para el ingenio,
y cómo sus soluciones a los problemas fundamentales de la supervivencia continúan influyendo en nuestra cultura alimentaria hoy. Si disfrutaste esta exploración de la sabiduría culinaria medieval y las técnicas de conservación, te agradecería que le dieras me gusta a este vídeo y lo compartieras con cualquiera interesado en la historia, la conservación de alimentos o la vida medieval. Suscríbete para ver más inmersiones profundas en los detalles de la historia medieval que los libros de texto a menudo pasan por alto. Las realidades cotidianas, el conocimiento práctico, las historias humanas detrás de las grandes narrativas políticas. Y déjame saber en los comentarios cuál de estas 15 recetas te gustaría más probar tú mismo. ¿Alguna vez has hecho alguno de estos alimentos conservados tradicionales? Hasta la próxima. Que tus bodegas estén llenas, tus fuegos cálidos y tus reservas de invierno abundantes.